Comenzamos este fascinante recorrido por territorios que, aunque no son oficialmente reconocidos como países por la comunidad internacional, tienen sus propios gobiernos, culturas y, a menudo, aspiraciones de independencia. Exploraremos las historias de estos lugares únicos, desde sus luchas por el reconocimiento hasta su día a día en la sombra del escenario global. Antes de adentrarnos en cada historia fascinante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora, prepárate para descubrir las historias de resistencia, cultura y lucha por la autodeterminación en estos territorios únicos. Nuestra primera parada es Transnistria, una estrecha franja de tierra a lo largo del río Dniester, entre Moldavia y Ucrania. Oficialmente parte de Moldavia, Transnistria se autoproclamó independiente en 1990 tras la disolución de la Unión Soviética. Aunque no es reconocida por ningún país miembro de la ONU, mantiene su propio gobierno, ejército y moneda. Transnistria, también conocida como la República Moldava Pridnestroviana, se formó en respuesta a las crecientes tensiones entre la población de habla rusa y el gobierno central moldavo, que buscaba una mayor integración con Rumanía tras el colapso soviético. En 1992, un breve pero sangriento conflicto consolidó el control de las autoridades de Transnistria sobre el territorio, aunque el alto el fuego dejó la cuestión de su estatus sin resolver. Hoy en día, Transnistria mantiene una economía basada en la industria pesada y el comercio, aunque gran parte de su economía se mueve en la sombra debido a su falta de reconocimiento. Sus vínculos económicos con Rusia y su modelo de gobernanza recuerdan a la era soviética, con monumentos de Lenin aún visibles en sus calles. Transnistria es un ejemplo de un enclave donde persisten influencias soviéticas. La región tiene una mezcla diversa de culturas, con una población que incluye moldavos, rusos y ucranianos. A pesar de su aislamiento político, Transnistria ha desarrollado una identidad propia, reflejada en su cultura, lengua y tradiciones. Nuestra próxima parada es Somalilandia, una región situada en el Cuerno de África. Aunque internacionalmente reconocida como parte de Somalia, Somalilandia declaró su independencia en 1991 tras la caída del régimen de Siad Barre en Somalia. A diferencia del resto de Somalia, que ha estado plagada de conflictos, Somalilandia ha disfrutado de relativa paz y estabilidad. Somalilandia fue un protectorado británico antes de unirse a la antigua colonia italiana de Somalia para formar la República de Somalia en 1960. Tras décadas de conflicto y desintegración en Somalia, Somalilandia optó por retirarse y declarar su independencia, buscando establecer un Estado democrático y pacífico. Desde su declaración de independencia, Somalilandia ha construido sus propias instituciones políticas y de seguridad, celebrando elecciones democráticas y manteniendo una estabilidad relativa. Su economía se basa en la agricultura, el comercio y, crucialmente, el puerto de Berbera, un punto clave para el comercio en el Golfo de Adén. A pesar de la falta de reconocimiento oficial, Somalilandia ha cultivado una rica vida cultural. La población se enorgullece de su herencia y tradiciones, y las ciudades como Hargeisa muestran un vibrante mercado y una escena cultural activa. El país también tiene su propio pasaporte, moneda y sistema educativo. Ahora viajamos a Nagorno-Karabaj, también conocida como Artsaj, es una región montañosa en el Cáucaso Sur, reclamada tanto por Armenia como por Azerbaiyán. Después del colapso de la Unión Soviética, estalló una guerra feroz por el control de este territorio, resultando en una autoproclamación de independencia en 1991 por parte de su población mayoritariamente armenia. Nagorno-Karabaj ha sido históricamente un punto de fricción debido a su diversidad étnica y su significancia estratégica. La guerra de principios de los 90 resultó en la muerte de miles y el desplazamiento de cientos de miles, con un alto el fuego que dejó a Nagorno-Karabaj bajo control armenio pero sin reconocimiento internacional. La región ha estado en constante reconstrucción, buscando estabilidad y desarrollo a pesar de la incertidumbre política. Los esfuerzos para encontrar una solución pacífica han sido complicados por brotes periódicos de violencia, especialmente durante el conflicto de 2020 que vio una renovada ofensiva por parte de Azerbaiyán.
A pesar de la guerra y la incertidumbre, la cultura de Nagorno-Karabaj es rica, con tradiciones que reflejan su herencia armenia. La música, la danza y las artes son partes vitales de la vida local, y la región cuenta con varios monasterios y sitios históricos que subrayan su profunda historia. Continuamos nuestro recorrido en Abjasia. Es una región situada en la costa del Mar Negro, internacionalmente reconocida como parte de Georgia. Declaró su independencia en 1999, tras una sangrienta guerra civil a principios de los 90. Aunque es reconocida solo por unos pocos estados y depende en gran medida del apoyo de Rusia, Abjasia mantiene su propia administración. El conflicto en Abjasia fue parte de las guerras separatistas en la región del Cáucaso tras la disolución de la Unión Soviética. La guerra entre fuerzas georgianas y abjasias dejó profundas cicatrices, resultando en la expulsión de decenas de miles de georgianos y una declaración de independencia no reconocida por la mayoría de la comunidad internacional. A pesar de la falta de reconocimiento, Abjasia ha trabajado para estabilizar y reconstruir su economía y su infraestructura. La región es conocida por sus impresionantes playas y paisajes montañosos que atraen turistas, especialmente de Rusia, aunque la región sigue enfrentando desafíos económicos y diplomáticos. Abjasia tiene una mezcla diversa de culturas y etnias, con una rica tradición en danza, música y artesanía. La cultura abjasia ha sobrevivido a pesar de los conflictos y refleja una combinación única de influencias georgianas, caucásicas y rusas. Llegamos a Osetia del Sur, otra región en el Cáucaso Sur. Se declaró independiente de Georgia en 1991. El conflicto por su control ha llevado a múltiples enfrentamientos, incluyendo una breve pero intensa guerra en 2008 entre Georgia y Rusia, que apoya a Osetia del Sur. Aunque solo unos pocos países la reconocen, Osetia del Sur mantiene su propia administración con el respaldo de Rusia. El conflicto en Osetia del Sur se ha arraigado en la rivalidad étnica y política, intensificándose tras el colapso soviético. La guerra de 2008 dejó destrucción en la región y consolidó la presencia militar rusa, que sigue siendo una fuerza de disuasión en el área. La región ha trabajado para reconstruirse tras los conflictos, aunque la presencia militar y la tensión con Georgia siguen siendo evidentes. Osetia del Sur enfrenta desafíos significativos en términos de desarrollo económico y diplomático. La cultura de Osetia del Sur es rica en tradiciones, especialmente en la música y la danza. A pesar de la inestabilidad, la identidad osetia se mantiene fuerte, reflejada en sus festividades y costumbres locales. Nuestro próximo recorrido es el Sáhara Occidental. Es una región desértica en la costa atlántica de África, reclamada por Marruecos pero también por el Frente Polisario, que busca la independencia del territorio como la República Árabe Saharaui Democrática. El conflicto por el control del Sáhara Occidental es uno de los conflictos territoriales más prolongados del mundo. La disputa comenzó cuando España se retiró del territorio en 1975, dejando una lucha entre Marruecos y el Frente Polisario. El Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, que ha sido reconocida por varios países y es miembro de la Unión Africana, pero la disputa con Marruecos ha llevado a décadas de estancamiento. Gran parte de la población saharaui vive en campamentos de refugiados en Argelia, mientras que Marruecos administra la mayor parte del territorio. La región es rica en fosfatos y potencialmente en petróleo, lo que complica aún más las disputas. La cultura saharaui es distintiva, con influencias bereberes y árabes. La música, la poesía y la vestimenta tradicional reflejan la resistencia y la identidad del pueblo saharaui, a pesar de las difíciles condiciones de vida. Continuamos en Kosovo, situado en los Balcanes, proclamó su independencia de Serbia en 2008. A pesar de que más de 100 países lo han reconocido, la ONU y algunos países, incluyendo Serbia, no lo hacen. La historia de Kosovo está marcada por el conflicto étnico y la guerra en la década de 1990. El conflicto de Kosovo en la década de 1990 resultó en una intervención de la OTAN y finalmente en la declaración de independencia en 2008.
Las tensiones étnicas entre la población albanesa mayoritaria y la minoría serbia han sido una característica persistente de la historia reciente de Kosovo. Kosovo ha trabajado para establecer sus instituciones gubernamentales y desarrollar su economía con un enfoque en la integración europea. La capital, Pristina, ha experimentado un crecimiento significativo, aunque los desafíos económicos y políticos persisten. Kosovo cuenta con una rica herencia cultural que incluye influencias albanesas, serbias y otomanas. La música, la danza y las tradiciones populares son componentes importantes de la identidad kosovar. Finalmente, llegamos a Taiwán, un territorio con una de las situaciones más complejas en términos de reconocimiento internacional. Aunque actúa como un país independiente con su propio gobierno y economía avanzada, China reclama a Taiwán como parte de su territorio bajo su política de una sola China. Taiwán se convirtió en el refugio del gobierno de la República de China tras la Guerra Civil China y la victoria comunista en 1949. Desde entonces, Taiwán ha desarrollado su propia identidad y sistema democrático, aunque la mayoría de los países, incluida la ONU, no la reconocen como un Estado independiente debido a las presiones diplomáticas de China. Taiwán es conocido por su impresionante desarrollo tecnológico y su economía avanzada, siendo un líder global en la producción de semiconductores. La isla también es rica en cultura, con una mezcla de influencias chinas, japonesas y aborígenes que se reflejan en su comida, festivales y arte. La vida en Taiwán está marcada por una vibrante cultura que combina tradiciones antiguas con innovaciones modernas. El país celebra una variedad de festividades, y su gastronomía es famosa en todo el mundo. A pesar de su falta de reconocimiento oficial, Taiwán participa activamente en la comunidad global a través de la economía, la cultura y la tecnología. Hemos explorado territorios que viven en la sombra del reconocimiento oficial, cada uno con su propia historia de lucha y perseverancia. Estos lugares nos muestran que la noción de nación va más allá de la diplomacia y las fronteras, abarcando la identidad, la cultura y el espíritu de su gente. Mientras el reconocimiento oficial puede seguir siendo un sueño distante, estos territorios continúan construyendo sus propias realidades en un mundo fragmentado. Gracias por acompañarnos en esta exploración de países no reconocidos. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima aventura.